Hola, buenas. Un saludo a todo el mundo. Hoy tenemos con nosotros aquí en The Movie Scores a Ana Beiron. Buenas, un placer tenerte aquí también. Lo que te quería preguntar en primer lugar es, ¿qué es lo que te impulsó, lo que te vinculó a tener esa, si me permite la expresión, esa pasión o esa querencia, ¿no? por el cine, por la música de cine? Pues todo empezó, yo creo, bueno, mi familia viene mucho del campo de la pintura y a mi hermana y a mí nos encantaba hacer animaciones de pequeña. Y entonces todo empezó a través de un curso que hicimos de animación en Estados Unidos y allí nos fueron un poco a poco enseñando en qué consistía la técnica y demás. Entonces a través de eso empezamos a hacer un montón de cortos y un día me acuerdo que vino Javier Pesser a nuestro instituto y empezó a ver, y vio un corto nuestro que había ganado un premio en un concurso, digamos, de igualdad de género. Y le gustó muchísimo y nos recomendó la CAM. Y entonces, poco a poco, a través de la CAM, pues me fui dando cuenta de que esto es lo mío, lo que más me interesa es hacer cosas visuales, aunque ya venía como de forma intuitiva porque ya llevábamos como varios cortos hechos. Y al principio lo que nos gustaba muchísimo también hacer era mezclar dibujos con cosas filmadas, ya fueran como vídeos caseros, cualquier tipo de cosa. Te has referido un poco, hemos estado hablando de estos viajes, de este periplo viajero por el tema del aprendizaje. Hay que explicar que también te iniciaste en el campo musical, has hablado de la ECAM, pero empezaste a estudiar en Musiquex, que es un conservatorio superior de música, ¿no? En Extremadura. De ahí pasaste al Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y, bueno, estás ahora mismo en Venecia, precisamente en el Conservatorio de Venecia, ¿no? Pues ampliando, complementando estudios, ¿no? Estudias composición en Madrid, ¿no? En el conservatorio. Sí. Tienes un diploma también de un certificado, ¿no? Sobre música de cine y televisión por parte de Berklee. Es decir, tienes toda una preparación y una formación que, bueno, que eso te lleva a esas circunstancias viajeras, ¿no? Porque por lo que yo he estado siguiéndote y comentando contigo en ocasiones, cuando no estás en Praga con un cursillo con John Debney, Christopher Young, estás en Macedonia con Alistair King, con Conrad Pope en Austria, o sea, no paras. ¿Cómo compatibilizas el carácter creativo que requiere de cierta soledad o de cierta tranquilidad con todo ese periplo viajero? Pues fíjate, intento establecerme un calendario y hacerme un tipo de horarios, en el sentido de me hago un calendario con los proyectos que tengo y si tengo que ir a algún sitio para viajar, siempre aviso de voy a estar esta semana fuera con la persona con la que estoy trabajando. De este modo, en general, me adapto bastante bien a las circunstancias. Es decir, me ha pasado de estar componiendo en el avión, en hoteles también, en cualquier tipo de sitio. Y creo que está muy bien lo de poderse adaptarse a cualquier tipo de circunstancias porque eso te hace como más versátil, ¿no? Y luego al mismo tiempo te hace también que no dependas de un sitio fijo, que a muchos compositores pues les pasa que si, a menos que no compongas en tu estudio personal, no puedes componer en cualquier otro sitio, ¿no? Con todo este aprendizaje, Ana, ¿qué buscas? ¿Encontrar tu propia voz? ¿Perfilar mejor tu manera de expresar aquello que llevas dentro, creativamente hablando? Pues yo te diría que las dos cosas. Em, Como siempre me gusta decir, prefiero que la voz me encuentre a mí a través de lo que hago o lo que me interesa. Y luego también creo que todo este tipo de aprendizaje siempre me va a dar como herramientas nuevas para expresar nuevas ideas. Y aparte de que soy una persona muy, muy, muy perfeccionista y siempre me gusta que mis ideas se expresen de la mejor forma posible. Entonces, siempre encontrar estos medios me da como visiones nuevas y siempre fortalece de algún modo todo lo que hago. Pero cuando dices que la voz te encuentre a ti, me llama la atención eso. ¿Cómo te encuentra la voz a ti? ¿Qué quieres decir con eso? Eh, Creo que en el momento de crear, porque muchísima gente les pasa en diferentes ámbitos, ya sea escritores, incluso con actores pasa, que directamente es
a lo mejor se te da muy bien un tipo de registro, ¿no? Como a lo mejor puede ser, yo qué sé, el cine de terror, ¿no? Y tienes en mente a ese actor como cine de terror, pero si ese actor luego es capaz de hacerte una película de comedia buenísima, es capaz de hacer como ese diferente, o sea, va marcando su propia estela y entonces pues deja un poco que los proyectos que le van surgiendo de algún modo es lo que le influyen y al mismo tiempo es lo que le hacen ser el mismo, ¿no? Como encontrar esa personalidad. Y a mí me gusta mucho ese tipo de versatilidad en el sentido de si te vas adaptando a lo que te va surgiendo, de algún modo tú mismo, en este caso, encuentras tu voz, ¿no? Perfecto. En la ECAM te graduaste en cine con tu hermana melliza Alejandra. Habéis Sí. realizado numerosos cortos juntas. Has tenido una serie de profesores, mentores. ¿De qué modo te han influido? ¿Con quién has estado en contacto? Sí, pues fíjate, durante mi formación en en la CAM, tuve la suerte de tener a varios mentores o tutores que de algún modo siempre me han inspirado todo lo que hacen. Principalmente Enrique Orbizu, porque yo creo que fue como uno de los primeros como en darme como esa confianza y decir, tú puedes hacer lo que te propongas. Y a mí me gusta muchísimo ese concepto y hay una película suya que me gusta mucho, que se llama La vida mancha, porque tiene esa poética que a mí yo creo que me ha influido de algún modo a la hora de crear cine. Luego otro cineasta que con el conecto mucho es Jonás Trueba, porque tiene un modo de hacer películas que es muy fresco. Y me pasaba también hablando con él sobre algunos proyectos que tenemos como una forma muy similar de ver el cine y de ver la vida, ¿no? Como una cuestión de atrapar el instante. Él vive muchísimo el tema del carpe diem. De hecho, si uno ve sus películas, las puede relacionar muchísimo con el cine de Romer. Y luego otra figura que me marcó mucho fue Jaime Chavarri, especialmente porque me acuerdo de hacer talleres de dirección de actores con él. Y siempre hablaba de las capas de significado que uno le puede dar a la narración, ¿no? Y a él le gustaba muchísimo mezclarlo, no solo pensar en cine, sino también pensar en teatro. Y para mí, a la hora de pensar en el teatro y también un poco cómo funciona la música con el teatro, con el cine, siempre pienso en estas capas de significado y cómo Chavarri jugaba con determinados elementos de la puesta en escena. Me parecía súper interesante. Y él siempre nos citaba una obra que para él era clave, que es un tranvía llamado Deseo. Y para mí, esa obra, a partir desde que la mencionó, la recuerdo y me influye de una forma muy positiva. Hace poco recuerdo presentaste el vídeo de Alfonso Vilallonga, ¿no? El ganador del Goya de Blancanieves, que estaba este año nominado, a punto también de ganarlo por Robot Dreams, que es una película en la que, por cierto, ha trabajado en el montaje tu hermana, si Sí. no recuerdo mal. Y bueno, con él dirigiste su vídeo de presentación del single, ¿no? De la canción Aprenderé Verás, ¿no? ¿Es así? También Sí. has hecho un trabajo escénico, ¿no? Audiovisual con danza para Silvia Marsó. Ujú. ¿Qué tal esas experiencias? A mí me gustaron muchísimo ambas, trabajar con los dos. Con Alfonso siempre es un placer porque él es súper creativo y me acuerdo que siempre pues, cuando estábamos preparando el videoclip, en la preparación, porque yo le conocí en Madrid, pero el videoclip luego lo rodamos en Barcelona. Y os puedo asegurar que era una experiencia de lo más divertido posible. Y él es muy buena persona y siempre está pensando en lo mejor para el proyecto, pero también en las personas que hay detrás. Y entonces me acuerdo que con él fue muy fácil conectar desde el principio, fue escucharse la canción y ver lo que nos transmitía en general, qué ideas, ¿no? Por ejemplo, poco a poco me acuerdo de hacer un storyboard
y a través de esa story fuimos viendo cómo, dónde rodamos esto, cómo asociamos esta parte de la canción con esto que está ocurriendo. Y luego siempre me gusta pensar que es un trabajo de equipo. Es decir, que, por ejemplo, en esta ocasión también en el videoclip estaba mi hermana, que era la directora de foto. Y luego también estaban algunos amigos también de Alfonso. Y luego, por ejemplo, en montaje un amigo nuestro. O sea que dentro de lo que cabe es una cosa, es un producto que al final es una labor de equipo. Y me gusta pensar que cada uno de nosotros aportaba su granito de arena y que gracias a eso, pues, el videoclip es el videoclip que es ahora. Aprenderé, verás, a estar sin ti, sin desabrochar tu camisa de un verde insolente, ni con mi labio abrir la hebilla dorada de tu cinturón, probar el bombón que nubla la mente. Y con Silvia Marzo y Dani del Toro fue también muy divertido para mí. Y me acuerdo también que en este caso, partíamos de un libreto que Silvia había escrito con Dani. Y a través de ese libreto íbamos señalando las acciones y lo que tenía que pasar en escena. Y fue un proceso que me gustó bastante porque teníamos que pensar no solo cómo iba a funcionar en un teatro, sino cómo ese espectáculo iba a funcionar en diferentes teatros, en diferentes auditorios o lo que surgiese. Entonces me acuerdo de el momento que cuando lo estrenamos en el Teatro Infanta Isabel, cómo ese estreno luego nos sirvió para llevarlo a cabo en otros teatros, y a partir de entonces se generó como una especie de tejido en el que fuimos como de gira un poco en diferentes sitios. Y lo que puedo asegurar es que con Silvia también lo que hicimos fue grabar una parte en directo. Me acuerdo, hay una parte muy interesante dentro de la obra que hicimos, que es Blues and Roots, se llama. Y hay un momento en el que ella rinde homenaje a Lorca, y queríamos que ese Lorca apareciese de verdad en escena, porque Lorca también tocaba el piano y era un compositor. Componía cosas muy breves, pero siempre es muy sugerente ver lo que hacía él también. Y entonces nos gustaba la idea de que de algún modo en su presencia se viese reflejada en el teatro. Y lo que hicimos fue grabar primero lo que era la música que el actor de Lorca, que es un reconocido actor de teatro especializado en hacer la figura de Lorca, y siempre le llaman para que haga esa figura. De hecho, creo que tiene un premio de Max al teatro justo por eso. Y fue llamarle a él, grabar su secuencia tocando el piano, y luego sincronizar la música de lo que sucedía en esa escena con el directo de Silvia cantando. Entonces era muy divertido luego de ver esa parte, porque tú veías como de repente dos espacios que no están relacionados en el tiempo tenían una coherencia en el mismo espacio temporal. Y a mí eso me pareció súper sorprendente. ¿Pero recogíais las piezas originales de Federico García Lorca? No, lo que hicimos fue justo esa pieza, la que Lorca tocaba, el actor de Lorca tocaba. Era una versión que habían hecho Dani y Silvia sobre, creo recordar que era sobre Summertime, porque es una mezcla de blues y jazz. Y eran unas improvisaciones que tenía Dani y que luego se las pasó. Y, o sea que realmente no son sobre las partituras originales de Lorca,
pero sí que era interesante de ver porque este actor es literalmente muy, muy, muy parecido a Lorca. Y de hecho luego hay un texto em, de Lorca que la propia Silvia fue improvisando una canción a partir de ese texto. Y eso también me pareció muy, muy interesante. ¿Qué sientes cuando ves una obra de esas características de forma profesional estrenada en un teatro? Debes sentirte orgullosa, ¿no? ¿Cuál es la sensación que tienes en ese momento? Pues es muy satisfactorio porque de algún modo para mí que la obra luego llegue al público es algo muy importante, tener esa recepción del público y que el público sepa comprender tu visión, ¿no? Para mí eso es clave en una obra porque de algún modo pienso que lo que transmito se ve reflejado o sea, que otras personas que entiendan ese mensaje es importante, porque se establece como una comunicación que de otro modo no estaría. Y por lo tanto es muy, muy, muy satisfactorio. Y luego al mismo tiempo tienes como esa sensación de que la obra cobra vida, ¿no? Que, por ejemplo, a lo mejor te habías planteado, yo qué sé, haces la música de un proyecto, o incluso cuando estás trabajando en cosas como de teatro y tal, en el que tienes como un texto, ver luego el texto puesto en escena, con toda la música, con toda la coreografía, con toda la escenografía y todo, es una experiencia única. A ver, también te quería preguntar, Ana, como persona comprometida, como hija de tu tiempo que eh, eres una compositora que está asociada a CIMA, que es la Asociación de Cineastas Españolas, y ahí tienen un programa que yo creo que es muy interesante de mentorización, ¿no? Además de mentorización directa, ¿no? En el que te coge pues, una profesional con cierta experiencia y te lleva un poco de la mano para que aprendas la profesión, ¿no? Tú has vivido esta experiencia, ¿nos la puedes contar un poco? Sí, en mi caso tuve la suerte de tener como mentora a Celtia Montes. Y para mí fue muy fructífero, la verdad, toda la experiencia, porque ella es una persona que le gusta componer cada banda sonora de una forma muy, muy, muy personal. Y ella suele trabajar con la Orquesta de Budapest. Entonces me acuerdo de hablar con ella y de ver cómo se las apañaba para grabar con la orquesta, conocer también al director de orquesta, al resto de su equipo. Para mí eso fue una experiencia que normalmente uno no puede tener del día a día porque te permite como comprender la visión interna, ¿no? Del trabajo en este caso, de una gran compositora y un poco como que te explique cuál ha sido su camino partiendo desde cero hasta lo que ahora es, que es una de las principales referentes que tenemos. Y luego me acuerdo también que ella es muy humana y cualquier tipo de pregunta que yo tuviera, siempre me la respondía sin ningún tipo de problema. Lo que yo agradecía muchísimo porque es lógico, ¿no? Tener como una comunicación directa con la persona em, que mentorizas o, vamos, a la persona con la que tienes como mentora. Y, y definitivamente es un programa que yo recomiendo muchísimo, porque no solo tuvimos a Celtia como mentora, pero también teníamos asesoría de otras diplomaturas. De hecho, lo interesante de estas mentorizaciones es que, por ejemplo, por ejemplo, en mi diplomatura, que es composición musical, teníamos contacto directo con dirección de fotografía, con montaje, con guión, todas esas personas que estaban vinculadas a esas especialidades, nos poníamos en contacto y a lo mejor hacíamos actividades juntas. De hecho, se abrió una iniciativa de ir a museos y en los que discutíamos nuestra forma de ver las películas. Y se establecía una cosa muy buena que es de networking, en la que compartíamos diferentes experiencias. Yo compartía la mía con Celtia
pero a lo mejor luego había otra persona que compartía la suya con su mentora, etcétera. Y a través de eso, luego muchísima gente que hemos salido de ahí hemos decidido de hacer proyectos juntas, porque al final lo bonito es que tras estas experiencias luego se abran nuevos caminos y eso te permite también como avanzar en diferentes direcciones. En esta línea también te quería comentar bueno, que en cuanto al tema de la composición, te mueves en un terreno, digamos, que tienes piezas de carácter clásico, por decirlo así, porque tienes lieds, tienes, no sé, cantatas, incluso una ópera. Bueno, me imagino que en extensión no será una cosa así wagneriana, pero es una ópera. Pero últimamente también pareces moverte muy a gusto entre piezas de carácter muy vanguardista. ¿Cuáles son tus referencias musicales al respecto? ¿Dónde te encuentras, dónde encajas, por decirlo así? Pues referencias musicales son tantas que yo creo que podría tirarme días y días, pero sí es Prioriza. cierto que voy a priorizar. em, bueno, en el sentido en el sentido musical de cine, en lo referido a música de cine, hay una figura que a mí me importa muchísimo, que es Angelo Badalamenti, con todas las colaboraciones que hace con David Lynch. Me parece que su música me llega muchísimo. También la música de Mika Levy. Luego también me gustó muchísimo el enfoque de la colaboración de Björk con Lars von Trier en Dancer in the Dark, porque tiene una visión, de hecho esta idea, ¿no? de musical, de cómo se mezclan los sonidos del tren, de la parte de la fábrica, o sea, estos sonidos así como más ruidosos, ¿no? Como más enfocados como hacia el ruido con lo que es la música y al mismo tiempo forma parte de una narración. Me ha sugerido tantas cosas que te podría decir que parte de los proyectos que incluso tengo en mente van un poco en esa línea de mezclar cosas así. Luego también me interesa, bueno, tengo que citar a John Williams. Me declaro como de la estética de John Williams, especialmente yo creo que la música que más me marcó desde pequeña fue la de Harry Potter, Uf, especialmente ya salió no, no, Harry Potter. hay una pieza que se llama El vuelo de Buckbeak y yo me acuerdo que cuando estaba en Praga hablando con Red Pope, él me citó justo esta pieza y le dije, es que es mi favorita. Y le hizo con muchísima ilusión. Y es como, de hecho, fue una de las piezas con las que yo me decanté por música de cine y siempre la intentaba sacar de oído al piano. Y vamos, que Ahora mi sí familia la conoce también de memoria. ahora sí hemos averiguado el secreto, que antes no lo has dicho tan Claro, claramente. claro, claro, sí. Y eso sí que me fluyó muchísimo. Luego también la música de Herman, también. Bueno, todas las colaboraciones que hace con Hitchcock. De hecho, cuando empecé a ver también cine, las primeras películas que veía siempre eran o de Billy Wilder o de Hitchcock. Empecé un poco por esa línea así A de ver, cine clásico. de hecho tienes una grabación Claro. con la Orquesta de Sinfónica de Radio Televisión Española, que no es Mm, cualquier cosa, con tu pieza, ¿no? Que titulaste Diabolus Anima, ¿no? Si mm, no recuerdo mal. sí. Que bueno, yo cuando la escuché, obviamente, primero, en la primera referencia que me vino a la cabeza fue el Bernard Herrmann de Vértigo. Está claro que, bueno, con tus formas y a tu manera, pero es una pieza que realmente, bueno, espero que tengamos la ocasión de poder poner el enlace para que quien nos esté escuchando, pues pueda acceder a ella porque merece la pena. Yo te doy la enésima enhorabuena por esa pieza y por tantas otras más, ¿no? Pero cinematográficamente es una pieza muy bien trabajada, que sí, que tú estabas empeñada con el tritono de Berlioz, etcétera, etcétera,
pero es algo que tampoco era ajeno a Hermann y que está presente en muchísimas de sus obras también. Y la verdad es que sí, que es un referente y doy fe de ello porque si uno escucha esta pieza tuya, se percata que es uno de tus compositores favoritos. No paras de trabajar, Ana. Has compuesto una pieza dominó para piano que interpretó Laura Sierra, ¿no? Que estrenaste en el mismo Museo Guggenheim hace nada. La interpretó ella, luego repetisteis al día siguiente en el Museo del Prado, que también forma parte de un proyecto de características contemporáneas. Bueno, creo que estás a las puertas, ¿no? Si es que no la has estrenado ya, la Dominó, perdón, lo que habías estrenado es Kaleidos, que lo he dicho mal. Sí, Dominó sería la que vas a estrenar ahora, que es para un quinteto de viento, ¿no? No, está para el dúo de piano. Exacto. Sí, que también es de piano. Sí, exacto, la de quinteto de viento sería Limbo. ¿Es así? Sí, vale, sí. La de Limbo es justo la que tiene que ver con electrónica y trombón solo. El quinteto de viento se llama El canto mudo de las sirenas, y sí tenemos que ver cuándo estrenarlo porque es con quinteto femenino especialmente. Y lo interesante de justo el quinteto es que mezcla el sonido de las burbujas, o el sonido real de las burbujas, con unas sonoridades también propias de los instrumentos. Entonces, sí que es interesante. Bueno, utilizas todo tipo de... Hoy mismo he visto una composición que no recuerdo ahora el título porque está inspirado en Thiam, exacto, que me he quedado... Vamos, está muy interesante porque casi es una performance, ¿no? Porque son dos tenores, pero interactúan con móviles, con botellas de agua, que claro, estaba leyendo los instrumentos, la orquestación, y digo, ¿esto qué es? Dos móviles, medio litro de agua, una botella, no sé qué. En fin, las posibilidades expresivas vamos a concluir que son infinitas. Totalmente. Y las aprovechas a fondo, vamos. Intento hacerlo, sí. Y entre tus referencias, bueno, tampoco quiero dejar pasar que bueno, todo esto también se ha editado un CD, fruto de todo ese bagaje y periplo viajero, ¿no? Una obra tuya, el Yeti Blanco, ¿no? Para contrafagot y música electrónica, que bueno, que esa creo que sí que está por ahí en algún enlace disponible. Yo creo haberla escuchado, no sé si está en YouTube. Está en YouTube. Perfecto, pues pondremos el enlace para que el curioso o la curiosa pueda satisfacer el interés. Bueno, ahí sí que tienes el CD editado y eso pues de alguna manera también, a lo mejor a vuestra generación, que sois más digitales, pero a la mía, que le gusta el formato físico y tal, eso siempre es un logro importantísimo. No sé cómo lo ves tú. Yo también. De hecho, yo creo que lo que es el tema de formato físico, creo que sigue siendo importante y te da como un tipo de prestigio, ¿no? De diverso, ¿no? Porque bien puedes tenerlo todo en plataformas digitales, pero el hecho también de tenerlo en físico y luego publicado por un sello discográfico y demás te da una visibilidad diferente.
Pues te damos la enhorabuena por ello y queda por preguntarte tus referencias visuales. Has hablado de las Ujú, influencias musicales, sí. pero tú, como persona creativa poliédrica que te hemos definido, tus preferencias cinematográficas o televisivas, ¿cuáles son tus principales referencias? Tengo también muchísimas. Me gusta mucho el cine de Céline Sciamma. En especial hay una película que me gusta mucho que es Petit Maman. Bueno, en general todo su cine es un cine muy, muy intimista, muy, muy interesante. Una de mis películas favoritas es la de Eternal Sunshine of the Spotless Mind, la de Michel Gondry, y el guion es de el maravilloso Kaufman, que me encanta también. Me gusta mucho la forma en la que está construido el relato, me parece que es muy, muy, muy inteligente. La película también de Los amantes de Pornov de Leos Carax me parece que es súper, súper brillante. Los personajes, cómo se van desenvolviendo, es totalmente desgarrador y luego la cámara, cómo les acompaña, te da unas visiones totalmente únicas. Y luego también me gusta muchísimo el cine de Lucrecia Martel, también porque ella es una cineasta a la que tuve la oportunidad de conocer en Madrid y muy, muy, muy simpática. Y ella piensa mucho en cómo la forma de visual con relación al sonido. Y tiene, de hecho, prácticamente todas sus películas están pensadas de una visión sonora. Y a mí había una película suya que me marcó mucho, que fue La Niña Santa, porque en el momento en el La he visto, la he que tú visto. estás con un personaje, vas escuchando todo lo que le suceda a ese personaje desde su punto de vista. Entonces es muy, muy interesante cómo ella construye la narración a través de eso y siempre busca como busca esa realidad, ¿no? Esa naturalidad, esa organicidad en los diálogos que a mí me llama muchísimo, muchísimo la atención. Luego también otro cineasta que me ha marcado muchísimo, también no solo en lo visual, pero en lo sonoro, es Xavier Dolan. Xavier Dolan porque siempre está pensando en capas de significado, también busca personajes que siempre son así como, tienen como algo de conflictivo, pero también son jóvenes, se desenvuelven en un entorno diferente y siempre da como una reflexión, siempre notas que hay una reflexión detrás, ¿no? Me gusta mucho una película suya que se llama Mommy, ¿no? Porque tiene un personaje, vamos, el personaje principal es totalmente desgarrador. Y la fuerza con la que se transmite ese personaje y luego la forma suya de él de construir y de repente romper el formato em, porque él piensa en un formato primero y luego lo rompe, siempre tiene una narración, una lógica por detrás, pero es una lógica muy, muy inherente, ¿no? Una lógica que se nota que él controla mucho el lenguaje cinematográfico y que le gusta mucho lo visual. Y en general siempre piensa en este sentido, pues la capa de música como algo extradiegético que puede pasar a diegético, muy, muy, muy interesante. Y, y luego hay otro cineasta que me gusta, que es Jacques Tati, por el tipo de humor que tiene. Hay una obra suya que se llama Mi tío, y es curioso porque su cine es, los personajes no hablan, vamos, que tienes una sensación que parte un poco del cine mudo, pero sin embargo sí que puedes escuchar ciertos sonidos. Y la forma en la que lo construye es totalmente, totalmente personal. Entonces, en ese sentido me encanta. Y el Linklater me ha marcado también muchísimo. Toda la trilogía de Antes del Amanecer, bueno, Boyhood también me gustó, me impactó el hecho de estar rodando con una familia durante tanto tiempo y luego construir todo un retrato veraz, me pareció totalmente fascinante. Y podría seguir citando muchos, pero Sí, te voy a no parar tendremos el tiempo. porque si no, nos cortan, nos cortan. Nada, Claro. te iba a decir bueno, que es un placer estar hablando contigo de música y de cine. La verdad es que podríamos Sí. estar aquí horas y horas. Ya nos has avisado antes bueno, que si por ti fuera también sería así. Eh,
para despedirnos un poco lo que solemos preguntar, lo que te pregunto, ¿no? Sobre todo con tu juventud, es dónde te ves en el futuro, ¿no? ¿Cómo te ves? ¿Como compositora, como cineasta o los caminos del Señor son inescrutables? Lo que tenga que ser será. Sí, a mí me gusta especialmente estar abierta a todo lo posible. Evidentemente, lo tengo clarísimo que me veo como compositora, también como cineasta, como directora de cine. Y de hecho, en los proyectos que tengo ahora mismo en mente, tengo pensado hacer una ópera que parte un poco de la idea de Tiam, pero también tengo varios proyectos así de largometraje con varios guionistas y creo que es muy interesante si podemos llegar a darles un cauce a estos. Entonces, tanto a nivel musical como a nivel también cinematográfico, tengo proyectos a la vista que Vamos, espero que no, poderles dar luz. Sí. seguro que sí. Vamos, que no renuncias a nada, vamos, en pocas palabras. Nunca, nunca. Bueno, pues nada, que sepas que ha sido un enorme placer tenerte aquí, que desde The Movie Scores esperamos que nos tengas al tanto de todos estos proyectos, que obviamente estaremos encantados de darles proyección y de difundirlos. Y que, bueno, hoy especialmente si nos sentimos, digamos, realizados en cuanto a lo que es el proyecto de presentar a compositores emergentes, porque este era nuestro objetivo y que sepas que de alguna manera cuando te conocí, inspiraste un poco el proyecto, aunque, bueno, han desfilado ya diversos compositores y compositoras. Ha sido un placer. La verdad es que Eres mío. ojalá se cumpla todo lo que tienes en mente y se lleve adelante y que vuelvas por aquí para contárnoslo. Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer enorme poder verte y hablar durante todos estos minutos. Igualmente, Ana, pues nada, quedamos emplazados a vernos en un futuro y a que nos cuentes muchas más cosas de las que nos has contado. Hasta pronto. Hasta pronto.